Hola, les quiero leer un relato de un libro que se llama Relatos del Inframundo, libro de relatos de horror ambientado en relatos verídicos, de Alejandro Chaboya. Pero solamente les quiero contar el relato que se llama Mi vecina la perturbadora bruja de Izcalli. Fue uno de mis favoritos que leí de este libro. Bueno, voy a comenzar a leer. Hola, mi nombre es Renata y soy originaria de Cuautitlán Izcalli. Actualmente tengo 20 años. La historia que estoy por contarles está formada de varios acontecimientos que vivimos en la familia, pero en gran parte mi abuela y yo. Esta es una experiencia con una bruja real, espero les guste. Fue en el año 1999, cuando yo era una recién nacida. Mis papás se habían ido a vivir con mi abuela materna, puesto que la economía en ese entonces estaba muy mal. Cabe mencionar que en ese entonces su casa era más humilde, pues el techo era de teja y en la parte trasera de la casa existía un gran patio con un árbol enorme de roble. Cuenta la abuela que los primeros días todo transcurría con normalidad. En un principio, siendo de madrugada, mi padre comenzó a escuchar unos pasos en el techo, como si caminaran en él, a lo que se le hizo bastante extraño, pues era imposible que anduviera alguien ahí arriba. Pues con poco peso lo más probable es que las tejas se rompieran y lo que anduviera ahí cayera de inmediato. Mi padre trató de despertar a mi mamá, pero ésta dormía profundamente. A la mañana siguiente, mi padre contó lo sucedido en el desayuno, a lo que mi mamá le respondió que quizá era un pájaro. Nuevamente a la noche siguiente, siendo de madrugada, mi papá volvió a escuchar unos pasos y un fuerte aleteo. Este no se quedó con la duda y decidió salir a ver qué era. Al salir, alumbró con una linterna y vio una gran ave que lo llenó de escalofríos. Decidió meterse rápidamente y rezar. Por la mañana, nuevamente, a la hora del desayuno, mi padre le contó a mi madre y a la abuela lo que había visto en la madrugada. Mi abuela, muy preocupada, fue al cuarto donde yo dormía y me revisó todo el cuerpo. Pude encontrar varias marcas como moretones y les comentó a mis papás que esas marcas eran porque una bruja me había chupado. Mi padre, muy incrédulo, se lo atribuyó a otra cosa y me llevó al médico. No fue hasta días después que ya no eran solo pasos y aleteos, sino que en el patio se escuchaban a lo lejos unas carcajadas. Lo extraño es que mi mamá no se podía despertar por más que mi padre la moviera. Mi padre estaba lleno de miedo, pero se armó de valor y salió con su lámpara. Dice que cuando aluzó al árbol volvió a ver a aquella ave, pero era más grande, como del tamaño de una persona. Pero que eso no era lo peor, sino la cara de esa cosa parecía humana, tenía grandes granos llenos de pus y un pico. Pero lo que más le aterró a mi padre fue cómo esa cosa se reía. Lo hacía muy parecido a una persona. Con el miedo que se cargaba se metió en chinga a la casa y el fin de semana me llevaron a bautizar. Después de eso, santo remedio, mi papá dejó de ver y escuchar a ese sopilote. Fue meses después que les confesó a mi madre y a la abuela lo que le ocurrió aquella noche, a lo que decidió bautizarme, pero por miedo o pensando que se burlarían de él, no había mencionado nada. Fue años después, yo tendría unos 6 años, es algo que recuerdo vagamente, pero mi abuela me lo contó ahora de grande. Recién había llegado una señora a vivir a un lado de la casa de la abuela. Esta señora empezó a hacer amistad con mi abue. Seguido entraba a casa y platicaban. Una tarde de la nada mi abuela se comienza a sentir bastante mal, con mareos y empieza a vomitar. Pasaron varios días y la abuela seguía decaída, con fiebre y los mareos y vómito no paraban, por lo que decidieron llevarla al médico. Este no encontró nada extraño en la abuela a pesar de su mal estado y así la llevaron con otros 2 doctores, pero nada. Para ese entonces la vecina, que ya se veía de unos 60 años, llega y le preguntaba a mi madre cómo estaba la abuela, si ya se había recuperado.
Esto le extrañó a mi mamá, ya que la vecina tenía días de no ir a la casa. ¿Y cómo es que sabía que se encontraba enferma? Mamá le respondió que estaba un poco enferma y la anciana salió rápido y regresó con un disquete que la ayudaría a mejorar. Mi abuela se toma el té y parece que lo que resta del día se siente un poco mejor. Pero ¿cuál fue su sorpresa al día siguiente? Que la abuela amaneció con una gran panza, como si de un día a otro se hubiese puesto muy gorda. Eso era bastante extraño. Mi mamá, sin pensarlo dos veces, quizá por instinto o qué sé yo, la llevó de inmediato con una bruja aquí mismo en Izcalli, que supuestamente se dedica a curar como si fuese una tipo bruja blanca. La señora, al ver el estado de mi abuela, le dijo lo que mi madre ya temía: «Mujer, tú estás embrujada, y es un embrujo de los buenos». Inmediatamente acostó a la abuela en una pequeña cama y comenzó a hacer unos rezos, dice mi madre, que era un idioma que nunca antes en su vida había escuchado. La chamana le comenzó a pasar unas hierbas mientras seguía rezando. Sacó una olla grande y un Cristo. Este se lo puso a mi abuela en el vientre, pero al revés, y en cuanto tocó su estómago, ésta comenzó a vomitar. Pero no era cualquier vómito, sino una baba muy espesa y negra que apestaba muchísimo, además de que tenía como pelos y cosas extrañas que mi mamá no alcanzó a distinguir. La bruja blanca le preguntó a mi abuela qué era lo que había comido, a lo que respondió que desde que su vecina le llevó unos tamales se había comenzado a sentir mal, y de ahí fue que empeoró al tomar un té. La chamana le dijo que tenía que volver un par de ocasiones para curarla bien y que por ningún motivo volviera a aceptar nada de comer de esa mujer ni de nadie, y que si era posible dejara de hablar con ella. La abuela y mi madre siguieron la recomendación de la chamana. A los días siguientes la vecina llega, toca a la casa de mi abue, y para su sorpresa mi abuela abrió la puerta. La señora bruja se quedó pálida y en su rostro se podía reflejar que estaba bastante enojada. Lo único que hizo fue darse media vuelta e irse. Pero esto no acaba aquí. Pasarían unos meses y llega esta señora con la abuela ofreciéndole carnitas. Mi abuela las agarró y le agradeció. Entonces de inmediato las sacó al patio y se las echó a unos perros que tenía. No pasaron ni 2 horas cuando los 2 perros cayeron muertos. No había más duda, esa anciana era quien quería dañar a mi abuela. Misteriosamente, como si la señora supiera que mi abuela la había descubierto o algo por el estilo, dejó de frecuentar a mi abuela, además de que en ocasiones que llegó a ir a la casa poníamos de pretexto que estábamos ocupados. Así pasaron los años, y la vieja esa ya no se veía por ahí, hasta creímos que se había mudado. Tendría yo como 12 o 13 años cuando comencé a experimentar una serie de eventos paranormales e inexplicables. Al principio sentía que alguien me observaba a cualquier hora del día, en la escuela, en la calle, hasta en mi casa. Sentía una gran pesadez y cansancio todo el tiempo, hasta que de la nada comencé a ver a un señor todo de negro y no le podía ver el rostro. Es como si lo tuviera borroso. Lo podía ver en la noche y en el día. Realmente estaba muy asustada, y se lo hice saber a mis papás y mi abuela. Todas las noches rezábamos y es cuando podía dormir un poco más tranquila. Eso funcionó al principio, pero después ya ni con eso me sentía bien. En ocasiones despertaba de la nada en la madrugada y al pararme ahí estaba en una esquina de mi cuarto ese hombre. A pesar de la oscuridad se veía más negro que la noche. Solo de recordarles juro que se me ponen los pelos de punta. De un momento a otro ya no rendía en la escuela por la falta de sueño y todo el tiempo estaba en alerta y con temor. Estaba muy decaída. Me dolía mucho la cabeza, me mareaba, en fin, estaba de lo peor. Y de igual forma los médicos no encontraban nada malo. No hubo de otra, y me llevaron a casa de la chamán, pero, oh sorpresa, ésta ya tenía años de haber muerto. Mi mamá y mi abuela se la pasaron buscando a quien me pudiera ayudar, hasta que una amiga de mi mamá un día le recomendó una bruja. Pero esta no era una bruja blanca o buena, era una bruja. Sin tener otra alternativa, acudimos con ella y le contamos lo sucedido.
La mujer vestía de negro y se veía ya mayor. Entonces acudió a nuestra casa e hizo unos rituales con velas negras. Dijo que la brujería se atacaba con brujería. Hizo un círculo con las velas en mi habitación y comenzó a rezar. Quiero pensar que fue mi imaginación, pero recuerdo que de su voz se comenzó a escuchar una voz más gruesa y gutural a la hora que hacía sus oraciones. De un momento a otro se paró y dijo que lo que yo veía era un demonio que le había encargado seguirme hasta que muriera. Después de eso, como si ella ya supiera, se acercó al árbol de roble y comenzó a escarbar. De ahí sacó una bola grande con muchos cabellos que apestaba a drenaje, junto con unos animales envueltos con hilos y una pequeña figura como de trapo, con ojos y cabello, el cual tenía agujas encajadas en todas partes. Esta mujer otra vez comenzó a hacer unos rezos en otro idioma. Después de un rato dijo que eso era obra de una bruja que quería matarme, que ya había hecho todo lo posible para que ese demonio ya no me siguiera y que deshizo la brujería que me habían hecho. Por todo el trabajo la mujer bruja nos cobró 4,000 pesos. Mi abuela los pagó y dijo que no nos preocupáramos por el dinero. Antes de irse, esta mujer habló con mi abuela que la persona que me quería hacer daño volvería y que nos preparáramos. No sé qué tanto le dijo a mi abue. Desde entonces dejé de ver a ese hombre y todo se compuso. Pero a las 2 semanas siguientes, a eso de la 1 de la mañana, cuenta mi abuela y mi madre que comenzaron a escuchar unas risas burlonas en el patio y unos aleteos. Estas con mucho temor salieron y en el roble yacía postrada un ave muy grande como un sopilote o guajolote, con la cara de anciana. Dice mi madre que su cara era horrible, pero le parecía conocida. La abuela entró a la casa y salió con una libreta y un rosario negro y comenzó a repetir unas palabras inentendibles para mi madre. Mientras tomaba el rosario con fuerzas, el ave, como desesperada, alzó el vuelo y al tiempo que lo hizo mi abuela le aventó el rosario. Aunque no le pegó, este pájaro enorme hacía un chillido horrible mientras se alejaba. Mi mamá se encontraba en shock mientras la abuela, llena de valor, le decía a su hija que se pasaran a la casa. Lo que la abuela rezó era el Padre Nuestro al revés, y una pequeña oración que la bruja le dijo que rezara. Posteriormente, a la semana de este acontecimiento, había varios vecinos junto con la policía que se encontraban en la casa de la vecina de la abuela. Mi papá en ese entonces se echó una vuelta para saber qué sucedía. Cuando regresó nos contó que en la casa de la mujer, ésta se encontraba muerta en estado de descomposición y como si estuviera quemada. Su piel la tenía como si tuviera plástico derretido en ella y sus ojos eran completamente negros. Además de que en una habitación había varias figuras de la Santa Muerte y cosas de brujería, velas negras, figuras de demonios, entre otras cosas. Todos llegamos a la conclusión de que ella era bruja y era quien tanto daño nos estaba haciendo a mi abuela y a mí durante todos esos años. Suponemos que era la misma ave que mi abuela y mi madre vieron y que años atrás mi padre había visto también. La duda que nos queda es por qué esa mujer se ensañó tanto con nosotros, porque nos hizo daño y quién era esa vieja bruja. No me queda más que decir que esa anciana es o era mi vecina, la bruja de Izcalli. Bueno, y ahí se termina el relato. Discúlpenme si leí muy rápido y no me entendían, pero yo siempre leo así. Y bueno, ya es la medianoche, está lloviendo y voy a descansar o leer un poco más. Y si tienen la oportunidad de comprar este libro, se los recomiendo, está muy bueno. Pues me gustan las historias que vienen en él. Búsquenlo y me dicen. Bueno, Dios.